Gracias y paz a vosotros, estimados. Damos gracias al Señor que nos permite estar hoy reunidos para celebrar culto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jean-Paul Sartre es uno de los íconos del existencialismo. El existencialismo es una filosofía de pensamiento que dice básicamente que la existencia precede a la esencia. Vamos a entender qué significa eso, así que tranquilos. De hecho, Sartre en el año 1945, en una conferencia que se tituló El existencialismo es un humanismo, y en un libro famoso que tiene que se llama El ser y la nada, articuló esta frase: la existencia precede a la esencia. ¿Ya? Vamos a entender esto, y la comprensión de esta cuestión nos va a ilustrar de manera pedagógica lo que vamos a ver el día de hoy, que básicamente se trata de la santificación progresiva en el creyente. Eso es lo que básicamente vamos a ver en el capítulo 6, versículo del 1 al 5 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Todos en algún momento hemos tenido algún problema existencial. Por lo generalmente estas cuestiones existenciales se experimentan en la vida del hombre en su juventud o en su vejez. En la juventud, ¿por qué? Porque el hombre tiene toda una vida por delante, entonces necesita resolver sus dudas existenciales. Y también cuando estamos en los bordes de la muerte, hablemos de la tercera edad, el hombre vuelve a hacerse algunas preguntas, porque está al borde de la muerte. De hecho, el pastor José tiene un testimonio con respecto a cuando entró en la tercera edad, que dice que se hizo algunas preguntas. Seguramente en algún momento habrá conversado con ustedes, o él lo dirá después cuando pase al púlpito nuevamente. La cuestión es que en la juventud y en la tercera edad, estas cuestiones existenciales aparecen. Durante la vida igual, pero se acentúan en la juventud y ¿cómo se llama? Y en la vejez. No es que lo esté tratando de viejo, pero solamente es ilustrativo. De hecho, cuando yo tenía como 12 o 13 años más o menos, si mal no recuerdo, en la ex Hacienda Rubanco, me acuerdo que una tarde me tendí en la pampa, ya estaba a punto de oscurecer, estaba con mi mamá y mi abuela, ellas estaban colgando ropa, y yo le empecé a decir a mi mamá que estoy aburrido de la vida. A mí me encantaba el fútbol, pero en ese momento ni eso me llenaba. Ya estoy aburrido de la vida, nada me entretiene. Entonces, hoy leo esa experiencia y digo que estaba afrontando algunas cuestiones existenciales, y me acuerdo que esa noche, cuando ya oscureció, había una noche muy estrellada. En realidad todas las noches están estrelladas, pero a veces se ven las estrellas, otras veces no mucho. Pero entonces yo decía, aburrido, estoy aburrido. En el fondo estaba buscando significado. Estaba buscando significado. El por qué esto y el por qué esto. De hecho, los niños son los más grandes filósofos, porque los niños siempre preguntan, y a veces hacen preguntas que los adultos quedan así como offside, si usamos términos futbolísticos. Que, papá, ¿por qué esto? Papá, ¿pero por qué esto otro? Papá aquí, papá allá.
La cuestión es que han nacido al menos 5 preguntas existenciales que son clásicas. Por ejemplo, ¿quién soy? Hágase esa pregunta hoy. ¿Quién soy? Otra pregunta sería, ¿de dónde vengo? O sea, buscamos el origen. Y el quién soy busca la identidad. Por ejemplo, ¿cómo debo vivir en esta vida? Busca un patrón de moralidad. ¿Qué significa la vida? Significado. ¿Para dónde vamos? Etcétera. Hoy nos vamos a centrar específicamente en la pregunta ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy lo que hago? ¿O lo que hago lo hago porque soy? ¿Me entiende la diferencia? ¿Quién es usted? ¿Usted es lo que hace? ¿O usted lo que hace lo hace porque es? Es una interesante pregunta. Entonces, hoy estamos en la sociedad en una crisis identitaria. ¿Han escuchado eso? Una crisis identitaria, y hay varios factores que han contribuido o han gatillado que estemos o que la humanidad de mayor manera esté siendo consciente de esta crisis identitaria, como por ejemplo la globalización ha gatillado que la gente cada vez más sea consciente de su crisis identitaria. ¿Por qué la globalización? Porque antes del fenómeno de la globalización o globalismo, que no es lo mismo, pero están estrechamente emparentados, pero, por ejemplo, hoy en día los jóvenes tienen acceso a la cultura japonesa fácilmente, o a la cultura china, o a la cultura mexicana. De hecho, en la farándula hace poco se criticó a una persona porque hablaba como mexicana. Pero si tú eres chilena, ¿por qué hablas como mexicana? ¿Cuál es tu identidad? ¿Me entiendes? Algunos quieren parecerse argentinos siendo chilenos o quieren adoptar la cultura japonesa. Y entonces aparecen las tribus urbanas con diferentes identidades, pero en el fondo es porque hay una crisis de identidad y necesitan patrones fijos para expresarse. Entonces, todo el mundo está buscando una identidad. Todo el mundo quiere pertenecer a un grupo para identificarse. Entonces, todo el mundo trata de responder a la pregunta ¿quién soy? Y Sartre en este escenario afirma lo siguiente, dice, la existencia precede a la esencia. Esencia es identidad. En otras palabras, lo que está diciendo es la existencia precede a la identidad. La filosofía clásica, aristotélica, tomista, dice todo lo contrario, que la esencia precede a la existencia. De hecho, hubo un filósofo que dijo, primero pienso, después existo. ¿Quién soy? Cuando uno va a buscar trabajo, a veces quien entrevista pregunta, hábleme de usted, ¿quién es usted? Curiosamente decimos muchas cosas, pero no decimos que somos cristianos. Curioso. Debería estar el número 1 de la lista. Pero como a veces somos tan pragmáticos, no queremos decir eso porque tenemos miedo a perder la pega o la oportunidad de adquirir un trabajo. Bien, a la luz de eso, voy a dar lectura a los 5 versículos del capítulo 6 de Romanos, así que si gusta se pone de pie. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice así, abro comillas. ¿Qué
pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cierro comillas, tomen asiento. Este sermón se titula Nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo. Lo que vamos a ver aquí, si pudiéramos hacer un resumen de estos 5 versículos, es lo siguiente. En este capítulo comienza el apóstol Pablo a hablarnos de la santificación del creyente. Hemos visto la justificación en los sermones anteriores. Hemos visto la justificación, antes de eso vimos el pecado, etc. Pero aquí en el capítulo 6, 7 y 8, Pablo nos va a introducir en la doctrina de la santificación. Básicamente, la doctrina de la justificación nos dice quiénes somos. Mire. La doctrina de la justificación nos dice quiénes somos en Cristo. O sea, eso ya soluciona nuestra identidad. Pero en cuanto a la santificación progresiva, es lo que hacemos. O expresado teológicamente, santificación posicional, lo que somos. Santificación progresiva, lo que hacemos. Existencia, podríamos decir, usando los dispositivos de la ilustración inicial. Entonces, como vamos a ver la doctrina de la santificación, digo lo siguiente. Nosotros los creyentes debemos santificarnos a la luz de lo que somos. O sea, que lo que somos marca el perímetro y las pautas rectoras de nuestra santificación progresiva. Pero si nosotros buscamos santificación progresiva fuera del perímetro de lo que somos en Cristo, estamos practicando legalismo o tenemos un enfoque equivocado de la santificación y básicamente estamos practicando carnalidad o moralismo cultural nada más. O sea, que si tú te santificas creyendo que vas a añadir algo a la obra de Cristo, estás equivocado. No debemos santificarnos pensando que vamos a añadir algo. Al contrario, debemos santificarnos para honrar lo que ya somos. Gloria a Dios. Esa es la comprensión correcta de practicar santidad. Eso es lo que vamos a ver básicamente a la luz de lo que Pablo dice a los creyentes de la iglesia local en Roma. Y posteriormente haremos obviamente una aplicación contemporánea. Hermanos, vamos a ver 2 puntos principalmente. Una respuesta enfática de Pablo. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Pablo da una respuesta enfática, obviamente a preguntas retóricas. ¿Ya? Y en los versículos 3, 4 y 5 vamos a ver una justificación gloriosa. O sea, Pablo da una respuesta enfática y justifica esa respuesta con verdades
bíblicas, teológicas de forma gloriosa. Vamos a hacer una definición teológica de la santificación progresiva y para ello voy a invocar pedagógicamente al doctor Anthony Hoekema. Él nos define la santificación progresiva de la siguiente manera, abro comillas, esto lo dice en su libro Creados a imagen de Dios, página 18, dice: la santificación se puede definir como la operación del Espíritu Santo con la participación responsable del hombre, por medio de la cual el Espíritu renueva la naturaleza del hombre y lo hace capaz de vivir para la gloria de Dios. Hermosa definición. Hermosa definición. Cuando el Señor nos salvó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo. Entonces, la humanidad puede estar en dos reinos. O está en el reino de Satanás o está en el reino de Cristo. No hay una tercera alternativa. De hecho, la ley lógica del tercero excluido, como dicen algunos, nos dice que o eres una cosa o eres otra cosa. O eres del reino de las tinieblas o eres del reino de la luz. No puedes ser un medio reino de las tinieblas o un medio reino de Cristo. En cuanto a lo que somos. Ahora, de acuerdo a lo que hacemos, quizás parecemos al reino de la tiniebla, pero no somos eso. Nosotros somos completamente miembros del reino de Cristo, hablando desde el punto de vista de la dimensión espiritual del reino, porque sabemos que hay más dimensiones del reino. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el versículo 1, una respuesta enfática. Pablo comienza dándonos unas preguntas retóricas. ¿Qué cosa es una pregunta retórica en términos coloquiales? Es simplemente una afirmación disfrazada. O sea, Pablo está dando una afirmación, pero la expresa, la enmascara con una pregunta. Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estas dos preguntas retóricas tienen como contexto literario inmediato el 5:20, así que leamos el 5:20, un poquito antes. Dice Pablo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Podríamos construir un silogismo aquí y podríamos decir, a ver cómo es la cosa. Premisa 1, cuando todo hombre que peca, todo hombre es pecador. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y uno podría concluir en una lógica errónea: entonces, pequemos para que la gracia abunde. Y de hecho, esa es la lógica que Pablo está combatiendo, porque esa es una lógica errónea. Pablo está respondiendo a un interlocutor invisible. Pablo se adelanta a las preguntas que probablemente pudieran estar surgiendo en su audiencia original. De hecho, eso es un método pedagógico muy glorioso. Uno responde a preguntones invisibles. Y a veces se adelanta a la pregunta que pudiera surgir de manera explícita y pública. Entonces, Pablo nos dice:
que ante lo que él dijo en el 5:20, lo repito, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, a la luz de esa verdad, porque es verdad que donde abunda el pecado, abunda la gracia, eso es verdad. La gracia es abundante en un contexto de pecado. Es verdad que donde más pecado hay, sobreabunda la gracia, es decir, la gracia se realiza en el contexto de la abundancia de pecado. Entonces, uno podría concluir una lógica errónea y decir, pero esto nos llevaría entonces a pecar más y más para que la gracia abunde. Es básicamente lo que nos dicen algunos hermanos o personas cuando decimos que la salvación no se pierde, que la salvación es por gracia, y automáticamente nos sacan la lógica, pero entonces podemos pecar. Eso es una lógica errónea porque Pablo nos dice en el 6:1, ¿qué pues diremos? O sea, a esa verdad del 5:20, ¿qué pues diremos? ¿Cómo responderemos ante esa verdad del 5:20? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, si es así como dices Pablo en el 5:20, entonces hay que pecar. Pablo responde una respuesta enfática, de ahí el primer punto de este sermón. En ninguna manera. Aunque es verdad que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, aunque eso es verdad, eso no significa que debes practicar mucho pecado para traer más gracia. En ninguna manera. O sea que la respuesta arminiana contemporánea aquí ya estaba expresada. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque aquí cuando aparece esta palabra porque, Pablo ya comienza a justificar su respuesta, porque la palabra porque tiene que ver con el propósito, con la razón de. De hecho, eso ya pertenecería al punto 2, una respuesta, una justificación. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, usando una ilustración, cuando estamos en un velatorio y está el ataúd ahí, están todas las personas velando al muerto, ese muerto puede haber sido muy pecador, pero ahora que está muerto ya no está pecando. O sea, cuando estaba vivo puede haber sido el más pecador de los pecadores. Ya en eso podemos estar de acuerdo. Pero concluir que ahora que está muerto sigue pecando es algo irracional. Entonces esa es la lógica de Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que Pablo está diciendo. Los que hemos salido del reino de las tinieblas y estamos en el reino de Cristo, ¿cómo seguiremos pecando a la luz de las prácticas del reino de las tinieblas? Estamos muertos. O sea, Pablo nos está llevando a identificarnos, vamos a ver, con la muerte de Cristo. Hermanos, mire. 1 Corintios 5, 3 y 4, donde la Biblia define el Evangelio, no la teología, la Biblia. Pueden haber definiciones teológicas muy buenas, ya, ok. Pero aquí es la Biblia que me define básicamente el Evangelio. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, murió, hay un elemento muy importante, de hecho, el elemento sine qua non, el elemento central del Evangelio, Cristo murió en la cruz. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. La sepultura, otro elemento, y que resucitó, otro importantísimo elemento.
Muerte, sepultura y resurrección. El corazón del Evangelio, conforme a las Escrituras. O sea que cuando Pablo nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pasamos al otro punto, una justificación gloriosa. Pablo nos dice una pregunta: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo murió en la cruz, el creyente murió en Cristo. O sea, nos identificamos con la crucifixión. En otras palabras, el creyente se identifica con el Evangelio. O sea, ¿cuál es la identidad del creyente? El Evangelio. Estamos en Cristo, estamos en el reino de Cristo. O sea, el creyente tiene su identidad posicional, su esencia en Cristo. O sea que para el creyente la existencia no precede a la esencia, sino que la esencia precede a la existencia, porque la esencia es estar en Cristo, y cuando resucitamos recién comienza la existencia del creyente, porque nos identificamos con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Cristo. O sea que lo correcto es que la esencia, o sea, lo que somos, la respuesta a quién soy, nosotros encontramos esta respuesta en Cristo. De ahí que somos cristianos, porque creemos en Cristo. Cuando creemos en el Señor, somos bautizados en el cuerpo de Cristo, y esto es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Porque aquí no estamos hablando del bautismo en agua, estamos hablando del bautismo espiritual en el capítulo 6. Muchas veces algunas personas han pensado que es el bautismo en agua, y no es así. Aquí se está hablando del bautismo espiritual o el bautismo del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte y hemos vivido a la luz de la resurrección. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es que nuestro actuar o nuestra santificación progresiva, nuestras acciones, deben ser vividas a la luz de la esencia en Cristo. O sea, la esencia en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo, es el principio rector y absoluto que debe gatillar nuestra santificación progresiva, y no al revés. De hecho, el existencialismo dice lo contrario, como ya vimos, que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto? Significa que el existencialista dice que somos arrojados a la existencia como un verdadero trapo de basura, somos arrojados a la existencia y venimos sin esencia, venimos sin propósito, venimos sin un diseño predeterminado. Eso es lo que cree el existencialista. Entonces, una vez que ya me encuentro en la existencia, soy yo como autónomo del principio absoluto que sería Dios, soy yo como ser autónomo que voy a buscar una esencia, pero a posteriori de la existencia, y voy a buscar una identidad a la luz de mis decisiones y mis acciones, de manera que en el fondo el hombre está buscando una identidad, porque al inicio no la tiene. El hombre es el constructor y arquitecto de su identidad. Eso es lo que dice el existencialista. De tal manera que el que ha nacido no es hombre ni mujer, porque no trae esencia. De ahí la lógica contemporánea progresista. He ahí el existencialismo de los progresistas que dicen: no, yo me percibo, aunque sabemos que biológicamente puede ser hombre, pero él se percibe como mujer, porque en el fondo está negando la esencia biológica y está dando énfasis al que uno se percibe como mujer. Es decir,
Yo creo mi identidad. No importa lo que me dice la biología, yo creo mi identidad. Yo me percibo como mujer. Viceversa, la mujer se percibe como hombre. O este se percibe como una vaca o un caballo o un ratón. O sea, el hombre está en una crisis identitaria porque de alguna manera ha abrazado la filosofía existencialista. De hecho, el posmodernismo, por ejemplo, niega la verdad absoluta. El posmodernista dice que nosotros creamos la esencia. O sea, soy mi propio Dios de mi existencia. Yo creo, yo diseño, yo digo cuál es mi identidad. Pero Pablo dice acá, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ahí hay un condicionante, así también nosotros andemos, o sea, santificación progresiva, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que la santificación progresiva debe practicarse a la luz de la resurrección, a la luz del poder de la resurrección. ¿Entiende usted lo que es el poder de la resurrección? Debemos santificarnos, y aquí viene una frase para sacarla para YouTube. Debemos santificarnos a la luz de la tumba vacía. Comillas, hermano. Debemos santificarnos a la luz del poder de la tumba vacía. Nosotros proclamamos una tumba vacía. Las demás cosmovisiones proclaman a otros líderes religiosos, pero están ahí. Nosotros tenemos una tumba vacía. La tumba del creyente está vacía. Nuestro líder, nuestro Dios, Dios hombre, ha resucitado. Y honramos esa verdad todos los primeros días de la semana, en Occidente, domingo, congregándonos. ¿Cuál es la esencia bíblica teológica de que nos congregamos? ¿Cuál es la esencia de la congregación? ¿Cuál es la esencia de la doctrina de congregarse? No la buscamos por lo que hacemos, sino que lo hacemos por lo que ya somos a la luz de la resurrección. Y ahí colectivamente honramos la resurrección. Nosotros venimos a evidenciar a través del congregarse que la tumba está vacía. Y eso es glorioso, hermano. O sea, hay significado en congregarse. Si esto aquí no es porque simplemente no teníamos nada que hacer. Nos congregamos con propósito. Nosotros nos venimos a congregarnos para buscar identidad. Nosotros nos congregamos porque ya la tenemos en Cristo. Nosotros no nos congregamos para buscar la salvación. No nos santificamos para buscar la salvación o asegurarla. Nosotros nos santificamos porque ya la tenemos. O sea que la santificación progresiva deben ser acciones que honran la santificación posicional. Todas aquellas personas que buscan la santidad por miedo a que van a perder la salvación o por miedo a que quieren buscarla, en el fondo creen que la obra de Cristo es incompleta. En la cruz del Calvario, Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nunca hubo tanta gracia que en la cruz y en la resurrección. Nunca hubo tanta gracia y tanta abundancia de gracia que en la muerte, que en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Hubo un brotar y hay un brotar de gracia. Wow. Esto es glorioso comprender. Estamos como la iglesia primitiva congregándonos en casa. La iglesia primitiva se congregaba en las casas.
eso también nos recuerda algo glorioso. Debo vivir a la luz de lo que soy y no al revés. En nuestra santificación progresiva no debemos caer en el legalismo, porque a veces vamos de extremo a extremo. El péndulo oscila entre el legalismo y el antinomianismo. Ninguno de esos dos extremos es el correcto. Nosotros debemos buscar el equilibrio en Cristo. El legalista hace cosas para hacer. El antinominiano dice que ya es, por eso no hace nada. Pero la verdad es que debemos hacer para honrar lo que ya somos. Esa es la verdad. Y nosotros no somos anomia. Los cristianos no somos anomia. De hecho, Carlos Peña, analizando el octubrismo, hablaba que en la sociedad se manifestó la anomia, es decir, la no ley. De hecho, el anticristo es el anomia, escatológicamente hablando, el sin ley, iniquidad, el no ley. Y en el octubrismo a un nivel social se manifestó la anomia, porque los actores del octubrismo no respetaban en este caso el derecho que rige a una nación. Se levantaron contra las normas, la anomia. Nosotros los creyentes no somos anomia, porque nosotros los creyentes estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley espiritual de Cristo. La ley de Cristo es nuestro paraguas, es nuestra norma que debemos seguir en pro de la santificación progresiva a la luz de la verdad de estar en Cristo. Esto es glorioso, hermano. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también el condicionante. ¿Cómo debemos practicar la santificación progresiva? Así también lo seremos en la de su resurrección. Obviamente todavía la naturaleza caída está en nosotros, está el hombre viejo en nosotros. Y el hombre viejo es satánico, tiene una naturaleza satánica, hermano. Muchos creyentes, por ser deficientes en una teología sana, buscan la santidad tratando de convertir al viejo hombre, y eso es imposible. Usted no puede convertir al viejo hombre. El viejo hombre no se puede convertir. Se va a ser eliminado en algún momento. Cuando creímos, fuimos salvados de la penalidad de la ley. Ahora estamos siendo salvados del poder del pecado. El pecado ya no debe reinar en nosotros. Por cierto que de manera intermitente de repente pecamos aquí y allá, unos más que otros, etcétera, pero no debe ser el patrón ni el paradigma que gobierne la vida del creyente, porque el pecado ya no debe reinar sobre nosotros. Hermanos, yo cuando peco, mi vida es una tortura porque la conciencia está tan blanda que estoy teniendo problemas de conciencia por cualquier cosita. ¿Y qué cosa es eso? Es porque como estás constantemente siendo exhibido a la luz de la palabra, entonces la conciencia está viva, cualquier cosita, tic, 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 tic. Pero no temo a mi conciencia por perder lo que soy, no. Mi tema no es perder lo que soy, eso está seguro. Mi tema es, mi temor es no honrar lo que soy. Ese es el tema del creyente. Porque el tema del creyente debe buscar honrar cada vez más lo que es para la gloria de Cristo y para los que ven, los que miran,
los gentiles. Bien, eso es lo que Pablo le enseñó a la audiencia contemporánea. Hasta aquí hemos explicado la doctrina con ilustraciones, etc. Pero ahora debemos viajar más de 2000 años desde la iglesia local en Roma hasta hoy, a la iglesia bíblica por su gracia. Yo podría dejar la explicación hasta aquí y decir, bueno, el Espíritu Santo hará la aplicación a cada creyente, y es verdad. El Espíritu Santo asiste a la predicación y comienza a aplicar, eso es verdad. Pero eso no es excusa para que el predicador no haga aplicaciones, porque también para eso fue llamado. Yo hasta aquí sería un excelente maestro si dejara la predicación aquí. Pero debo convertirme en predicador. Debo dar paso al predicador, debo dar paso al profeta, al que esa verdad debe ser significativa a nuestro contexto contemporáneo. Y uno pone al menos algunas dimensiones en cuanto contemporánea, en cuanto a la aplicación. Punto 1, nuestra vida individual. Esa sería una dimensión. Otra dimensión podría ser nuestra vida familiar. Otra dimensión podría ser nuestra vida en el trabajo o nuestra vida ante el gobierno civil y nuestra vida en la congregación. ¿Se da cuenta que hay varias dimensiones donde podemos aplicar esta verdad? ¿Cómo debo aplicar esta verdad en la soledad? Cuando estoy solo, orando, por ejemplo, estudiando la palabra de Dios, honrando con mis acciones individuales la verdad que ya soy. Ahora ya cuando entramos a la parte más colectiva, cuando se abre la parte colectiva, es decir, en el contexto familiar, con mis padres, con mis hermanos o con mis hijos, ¿cómo debo honrar esta verdad? ¿Cómo debo honrar la esencia? ¿Cómo debo honrar eso? En esas interrelaciones, entre la interrelación conyugal, ¿cómo debo honrar esta verdad en el contexto del sexo? Porque el sexo no escapa de la santificación. ¿Son todas las prácticas sexuales que hoy el mundo exhibe permitidas en una ética sexual cristiana? No. Por ejemplo, el sexo anal no es permitido. No honra a Dios porque no hay diseño. Estamos aplicando la palabra de Dios a nuestro contexto contemporáneo. Dentro del cristianismo esto es una práctica muy habitual, ojo. Esa es la verdad. Pero no debe practicarse. Yo no les predico desde una alta moralidad al estilo Jackson, no. Sino la palabra de Dios. Pongo la palabra de Dios delante de vosotros y delante de mi persona. En el contexto del trabajo, ¿cómo debo honrar lo que soy? Teniendo comportamiento correcto, respondiendo correctamente, aunque a veces es difícil, porque todo conspira para que tú no honres lo que eres. De repente hay jefes difíciles de soportar, como dice la Biblia. Difíciles de soportar. ¿Qué debo hacer? Eso no significa que yo no tenga carácter. Ojo, no. Pero debo tolerar, el cristiano debe tolerar muchas cosas siempre y cuando esa tolerancia no vaya contra la esencia del cristianismo. Por ejemplo, en mi trabajo en el hospital, tenemos acá una identificación, una identidad. Y curiosamente ¿cómo se puede llamar esto? No la credencial lo que está abajo, pero lo que sujeta la credencial. El colgador tiene escrito algo con la identidad de género. Entonces todo el mundo lo tomó y lo usó. Yo no, yo busqué otro colgador. Pero ahí estoy distinguiendo.
Y me pueden llamar la atención. De hecho, me llamó un jefe un día, me dijo, oiga, ¿y usted tiene otro colgador? Yo le dije, no tengo este. De hecho, era el colgador anterior, que no promovía esta cuestión. Y dijo, ya, que quedó así nomás como nada. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera exigido que use el otro? Yo estoy claro con lo que iba a pasar. Él no sabía lo que iba a pasar. Gracias a Dios, Dios controló la situación y quedó todo ahí en nada. Pero estoy hablando de un ejemplo minúsculo, hermano. De un ejemplo minúsculo. Entonces hay muchos ejemplos más. Tú todo el tiempo en la vida o estás honrando lo que eres o estás deshonrando lo que eres. No tiene que ver con perder lo que eres. Tiene que ver con que cuando seamos juzgados a la luz del tribunal de Cristo, los creyentes, tiene que ver con una cuestión de recompensas, de premios. Tiene que ver con qué nivel administrativo voy a adquirir en el milenio. O sea que cuando usted practique santidad en esta vida, honrando lo que es, usted tiene que estar pensando, a ver, voy a ser simplemente un miembro en el contexto del milenio, obviamente la iglesia, y eso ya es decir mucho, pero desde el punto de vista político-administrativo, los creyentes vamos a correinar con Cristo. El gobierno de Cristo en el milenio, hermano, va a tener puestos de administración. Usted desde ya debe estar postulando, debe estar amononando su currículum para allá. Eso se va a ver en el tribunal de Cristo. No sé, no apunte bajo, hermano, apunte a rey de una nación mínimo. De ahí para arriba, no sé, que se dedique a la parte administrativa del derecho internacional de ese tiempo, alguna cosa. Buenos sueldos, hermano. Pero ahí nadie entra por coima, sino por meritocracia. La santificación progresiva es meritocracia para los premios y la recompensa. Así que cada vez que se santifique hay una motivación correcta, ¿no? La motivación no es ser salvo, eso ya lo tenemos. Entonces a la luz de la aplicación contemporánea, voy a hablar de 3 versículos bíblicos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El pleito interno, la pugna interna, la carne y el espíritu. ¿A quién obedeceremos? Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Primera de Pedro 2:11-12 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, ahí está el propósito, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermano, a mí en lo personal no me interesa si los incrédulos me critican. A mí no me interesa eso, porque estoy lleno de críticos. A mí lo que me interesa es que cuando Dios salve a alguno de ellos, ¿qué es lo que dicen de mí? Porque cuando aquí habla del día de la visitación, tiene que ver que cuando Dios salva o visita a un gentil para salvación. O sea, en un contexto de trabajo, supongamos que yo tengo constantemente una persona crítica que critica mi comportamiento. Porque ellos no tienen por qué entender por qué yo me comporto así o asá. No tienen por qué entenderlo porque no tienen el conocimiento. Pero si Dios en algún momento llega a salvarlo, o sea, los visita como a la luz de este texto, recién ellos van a tener luz de por qué yo me comportaba de X manera. Y es ahí donde van a decir, este no honraba al cristianismo, o van a decir,
Ahora entiendo por qué mi colega se comportaba de esta manera y van a glorificar a Cristo. Ahora lo entiendo. Antes para mí era un bicho raro. Ahora lo entiendo. ¿Me está siguiendo? Porque eso es lo que dice Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En los contextos contemporáneos siempre estamos en medio de grupos donde tiran chistes morbosos, chistes verdes. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos seguir la vuelta para no romper la armonía? ¿O debemos ser constantes aguafiestas? El cristiano que honra lo que es constantemente es un aguafiestas. Aunque eso implique, hermano, muchas dificultades. ¿O acaso la Biblia no dice que aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución? A veces podemos tratar de evitar eso. Claro, podemos evitar que los colegas se enojen con nosotros. Sin embargo, transamos la verdad, la negociamos. La verdad no es negociable. A veces se tiene la idea de que el cristiano siempre va a caer mal, va a caer bien. Al contrario, hermano, si tú buscas vida piadosa constantemente, vas a caer mal. Otras veces Dios puede premiarte con caer bien, por supuesto, también se da eso. Entonces, a nivel de ciudadano, ¿debemos cumplir las leyes de tránsito? ¿Cómo expresamos nuestro carácter cuando el que va delante de nuestro auto no sabe conducir? ¿Mantenemos la paciencia o no como conductores? ¿O empezamos a decir esto, lo otro? ¿Pero cómo se le ocurre actuar así? Apúrate, pues ignorante, necio. ¿Cómo actuamos? ¡Ay, esta gente! Hermano, constantemente pasa eso. Aún en eso debemos santificarnos. Yo no estoy diciendo que sea fácil, porque de repente realmente da impaciencia, si yo no estoy negando eso. De repente uno, ay. Debemos honrar lo que somos cumpliendo las leyes de tránsito, por ejemplo. En el trabajo, a la luz de la normativa civil, en la familia, en nuestra vida individual, etcétera. Hay muchos ejemplos donde podemos practicar la palabra de Dios. Incluso, hermano, al comer. Mire, yo he caído varias veces en esta, por eso la cuento. Cuando estamos en la mesa y obviamente la hermana o hermano está sirviendo, ¿cierto? Viene con el plato con pollito, por ejemplo. Y yo estoy sentado ahí, mis hermanos al lado. Entonces yo traigo 2 platos. Curiosamente, un plato tiene la presa más grande que la otra. Y vienen los platos para acá. Y yo ya le eché el ojo a la presa grande, mi hermano. Y todo indica que la presa grande va a llegar a mí. ¿Qué debo hacer? Aún en esas cosas muy pequeñas. Para santificarme. Debo negarme y darle la presa más grande a mi hermano. Porque aún en un bocado de pan, dice la Biblia, prevaricará el hombre. Así que desde ahora yo les invito a negarse a ustedes para que me den la presa más grande. Así que, hermanos, esa ha sido la exposición del día de hoy. Y de hecho, voy a terminar con una ilustración. En el año 1865, si mal no recuerdo, se declaró oficialmente la anulación de la esclavitud en Estados Unidos. De hecho, eso está en la enmienda 13ª. La Constitución o Código Político de Estados Unidos tiene 27 enmiendas. Y en la 13ª está articulada y expresada
la abolición de la esclavitud. ¿Qué pasó cuando se abolió la esclavitud en el contexto de Estados Unidos? Fiesta nacional. Echamos la casa por la ventana, como se dice coloquialmente, o echaron. Celebración, libre, libertad, 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 libertad. O sea, una verdad de que eran libres. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando empezaron a pasar los días, valga la redundancia? Los que eran libres, aquellos que se les había declarado libres, empezaron a experimentar el peso de la libertad. La libertad implica responsabilidad. La libertad implica peligro porque ahora, al esclavo podría ser esclavo todo lo que usted quiera, pero el esclavista le daba alimento. Tenía alimento para sus hijos. Podría haber una casa muy pequeña, pero casa al fin y al cabo, un lugar para recostarse. Había trabajo en los campos de algodón, pero ahora soy libre y mis hijos piden que comer. La libertad es peligrosa, hermano. Por eso que la verdad bíblica también es peligrosa, pero gloriosa. Entonces, de acuerdo al contexto social histórico, muchos de los que fueron libres querían volver a ser esclavos porque había una cierta seguridad. O sea, una cosa es la declaración oficial y otra cosa es la vida práctica. Una cosa es decir que somos salvos, una cosa es decir que somos santos posicionalmente y otra cosa es honrar esa verdad en la práctica, de lunes a domingo. Para santificarnos hay que ser valientes. Tenemos que ser valientes, hermano, para honrar lo que somos en Cristo Jesús. Nuestro tema no es pérdida de salvación. Nuestro tema es honrar temporalmente lo que es eterno, nuestra salvación. Gracia y paz a vosotros. Hasta aquí queda la explicación y el sermón al día de hoy.